Señor y amén. Toma asientito, por favor. Que Dios les bendiga. Saludo en este día martes, día de reunión. Amén. Día de congregarnos, día de darle gracias al Señor. Día de poder buscar a Dios. Amén. Sabemos que tenemos este tiempo, este maravilloso tiempo, en el cual usted y yo podemos buscar al Señor, ¿cierto? Cada día. Y por medio de su palabra usted y yo también ser edificados, ser fortalecidos cada día, reconociendo siempre que usted y yo, cierto, lejos de Él o aparte de Él, usted y yo nada podemos hacer. Mire, el principio bíblico para una persona que nació para ganar. ¿Cuántos han nacido para ganar? Usted dirá, ¿seré yo, pastor? ¿Será que habré nacido para ganar? La Biblia dice que usted y yo en Cristo somos nueva criatura, ¿cierto? Sí, y que usted y yo en Él ahora somos más que vencedores. O sea, usted y yo entonces nacimos para ganar. Amén. En el mundo vivíamos derrotados, las situaciones, las circunstancias, todo lo que usted y yo enfrentábamos generalmente nos detenía, nos paralizaba. Un problema de repente nos quitaba el ánimo, las ganas de vivir. Ya no quiero más. Hoy día hay mucha gente así en el mundo, viviendo situaciones donde piensan que ya todo acabó, que ya nada tiene solución, que nada tiene vuelta. Cuando usted y yo en Cristo, usted y yo sabemos que tenemos esperanza. Amén, esperanza de que Dios restaure todas las cosas o que Dios haga todas las cosas nuevas. Amén. Por eso que el principio bíblico para una persona que nació para ganar siempre debe ser el temor de Dios. Escuche bien, el principio bíblico para una persona que nació para ganar, que nació para ser victoriosa en Cristo, siempre debe ser el temor de Dios. Diga conmigo el temor de Dios. ¿Sabe por qué el temor de Dios? Porque el temor de Dios debe estar en el corazón de todo aquel que es victorioso y ganador. Amén. Usted dirá, pastor, pero la Biblia dice que no debemos tener un mayor concepto de nosotros, ¿cierto? Que el que debemos tener. Pero usted tampoco puede pensar que con Cristo en su vida usted es un perdedor. Si no, hay algo que estaría malo, ¿no? Claro, un concepto es que usted y yo, el concepto es que usted y yo debemos tener, es que con Cristo usted y yo podemos alcanzar, vencer y hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer. Amén, porque nadie puede decir o considerarse que es un ganador, que es un más que victorioso en Cristo Jesús si no conoce el temor de Dios. Amén, porque el temor de Dios, ¿qué es lo que es? Es el principio de la sabiduría. Amén, nadie puede decir, no, yo soy sabio. Usted sabe que el hombre sabio puede llegar a alcanzar las cosas que otro no alcanza. Amén, pero nadie puede decir, cierto, que es sabio si no tiene temor de Dios. Amén, si no busca el temor de Dios primeramente, porque todo el que quiera ver el poder de Dios debe valorar y debe buscar lo que es el temor de Dios. Por eso también la Biblia nos enseña y nos dice que si reprendemos al insolente, nos ganaremos su odio. Pero escuche bien, dice, pero si corregimos al sabio, nos ganaremos su aprecio. Amén. Si usted y yo corrige al mañoso, al que no quiere ser corregido, lo único que va a lograr, ¿sabe qué va a hacer? Es que ese que no quiera ser corregido, al final le agarre odio a usted, mal a usted, bronca a usted. Amén, no lo va a querer no lo quiero ni ver. Pero dice que si usted y yo corregimos al temeroso, ese temeroso a usted lo va a amar. ¿Sabe por qué? Porque el temeroso va a buscar siempre la sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que trae la sabiduría de Dios? Que usted y yo tengamos conocimiento del Altísimo. ¿Se acuerda que un mensaje atrás hablamos de esto? Que la sabiduría, ¿qué es lo que va a provocar en nosotros? Que usted y yo tengamos conocimiento del Altísimo. Cuando usted tiene conocimiento del Altísimo, déjeme decirle una cosa, no cualquier sabiduría lo saca usted de la voluntad de Dios, porque hay dos tipos de sabiduría. La Biblia habla en Santiago, dice que hay una sabiduría que es humana, animal y diabólica. Amén. Mire qué importante. ¿Y sabe cuál es esa sabiduría humana, animal y diabólica? Esa que siempre usa la pillería, esa que siempre usa muchas artimañas que usábamos en el mundo, escúcheme bien, para conseguir lo que se quiere. Esa sabiduría es la que usa. Por eso cuando usted dice, oye, a este no hay cómo ganarle, porque es hábil. Sabiduría, encontró un significado de esa palabra sabiduría, hábil de mente. Esa persona es hábil. ¿Qué dice la Biblia del que es hábil de mente en el mundo? Dice que es más sagaz. ¿Cierto que sí? Dice que es más sagaz. O sea, el mundo es más sagaz. Siempre va a querer ir un paso adelante.
¿Sabe por qué? Porque esa sabiduría no proviene de Dios. Por eso el hombre es hábil de mente, la mujer es hábil de mente, el mundo es hábil de mente. ¿Para qué cosa? Para envolvernos, para engañarnos, para cuentearnos. ¿Ha visto usted esa gente que vende cosas falsas en la calle, no? Ese que lo para de repente y dice, le tengo un buen relojito para la venta, le dice. Yo conocía muchos de esos, ¿no, pastora? Claro, que le tengo, y se la pintan y se la venden, y son rapiditos para hablar, y uno dice, ¿cómo se le ocurre tanta tontera a para vender? Porque de verdad que son rapiditos, ¿cierto? Y usted, aunque sea muy gallito, muy despierto, oiga, si no lo convence, se lo llevan por esto, y al final le termina comprándole igual algo a ellos. Sí, se lo termina comprando igual. ¿Por qué? Porque usan una sabiduría que es humana, ¿sí? Animal, dice el apóstol Santiago, y diabólica. Amén. Pero hay una sabiduría que viene por el temor a Jehová. Una sabiduría que te lleva a ser hábil de mente para alcanzar, mira lo que te voy a decir, para alcanzar y buscar la voluntad de Dios. Para buscar hacer y agradar a Dios en todo lo que tú y yo hacemos. Amén. Esa sabiduría es la que Dios nos enseña cada día, es la que Dios quiere que usted y yo podamos aprender. Amén. Nosotros no podemos pensar como el mundo, vivir con el mundo o actuar como actúa el mundo, porque si no estaríamos usando una sabiduría que no viene de Dios. Amén. Una sabiduría que solo es humana, que es animal y diabólica, dice. Porque los beneficios, decía yo, que trae el vivir en el temor a Dios es que usted vive agradando a Dios. Y el que vive agradando a Dios es una persona que vive para complacer también a Dios. ¿Cuántos quieren complacer a Dios? Claro, Jesucristo vivió complaciendo a Dios. Por eso la Biblia dice que cuando va donde Juan se abrió el cielo, dijo, ¿y qué dijo el cielo? Algo se escuchó del cielo de parte del Padre, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. O sea, el que vive agradando a Dios va a vivir para complacer a Dios. Esa es la clave de muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia. La clave fue su temor a Dios para agradarlo y complacerlo. Amén. Esa es la clave. ¿Para qué cosa? Para usted y yo decir soy un ganador. Esa es la clave para usted poder decir soy un victorioso. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que está buscando agradar a Dios. Usted sabe que está buscando conocer la sabiduría de Dios que viene a través del respeto y la reverencia a Él, a través del temor de Jehová. Amén. Cuando usted busca agradar a Dios, usted va a ser un temeroso de Dios. Escúcheme bien, cuando usted busca agradar a Dios, usted va a ser un temeroso de Dios, porque eso hace la sabiduría. Lo lleva a agradar a Dios, lo lleva a complacer a Dios. Esa es la clave de muchos hombres, decía. Y es el temor a Dios. ¿Para qué? Para agradarlo y complacerlo. Por eso que antes de empezar algo en su vida, ya sea, escúcheme bien, espiritual, ya sea sentimental, laboral, pregúntese primero si eso que usted va a comenzar a hacer agrada a Dios, complace a Dios. Escúcheme bien. Antes de empezar a hacer algo usted en su vida, pregúntele a Dios o pregúntese usted primero, ¿será que esto está agradando a Dios? Porque se supone que usted es un temeroso de Dios. ¿Cierto que sí? Se supone que usted está buscando la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que lo lleva a tener habilidad para agradar a Dios, alcanzar las cosas que Dios le mandó a alcanzar y poder cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, antes de empezar a hacer algo en su vida, le decía, ya sea natural, espiritual, sentimental o laboral, pregúntese si primero eso que va a hacer usted, ¿sí?, agrada a Dios. Porque si usted camina con estos principios, si usted camina con estos principios, ¿por qué me cambio? Me da la luz de la ventana allá, justo enfrente. Porque si usted camina con estos principios como lo son el temor, usted como justo aumentará su saber, dice la Biblia. Si usted camina con este principio, el temor a Jehová, usted como justo sabe lo que va a provocar en usted, que va a aumentar su saber. Va a aumentar su saber y como hijo de Dios va a aumentar su sabiduría también en usted. Amén, si caminamos con estos principios, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ya toda persona que quiera sabiduría, toda persona, escúcheme bien, que busque sabiduría necesita tener respeto, reverencia, necesita buscar agradar a Dios. Y la Biblia dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia del hombre. Escúcheme bien, que el conocimiento de Dios es la inteligencia que usted llega a alcanzar.
O sea, una persona que busque ser una persona inteligente, sabia, necesita conocer a Dios. Necesita conocer lo que la Escritura dice para su vida. Necesita conocer lo que la Biblia establece para toda área en su vida, sea sentimental, laboral, económica, familiar. Necesita conocer lo que dice Dios. ¿Sabe para qué? Para poder él llegar a agradar a Dios, complacer a Dios. Amén. Usted y yo no podemos vivir ignorante de la voluntad de Dios, porque si lo hacemos así, vamos a vivir lejos del temor a Jehová. ¿Me entiende? La persona que desconoce la voluntad de Dios hace lo que bien le parece, y a lo mejor no lo hace con una mala intención, sino que lo hace porque ignora lo que Dios estableció para él poder llegar a conocer esa voluntad de Dios para su vida. Porque el temor de Jehová, decía, es el principio de la sabiduría, y la Biblia dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, mientras usted conozca más de Dios, usted será más inteligente. Mira al de al lado y dígale, ¿te gustó eso? Pero claro, mientras usted conozca más de Dios, usted se hará más inteligente. Mientras usted conozca más de Dios, menos le venderán esa pulserita. Claro, porque usted sabe cómo va a caminar, no solo con el favor, no solo con la gracia de Dios, al caminar con la sabiduría de Él, sino que también, escúcheme bien, caminará y servirá a Dios con inteligencia. Entonces, mientras usted conozca más de Dios, usted será más inteligente. Por eso la Biblia dice que al sabio, escuche bien, al sabio hay que darle para que sea más sabio. Y al justo para que conozca más a Dios. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces, al sabio hay que darle ¿para qué? Para que sea más sabio. ¿Sí? Y al justo hay que darle para que sea más inteligente, para que conozca más a Dios. Pero siempre la sabiduría comenzará en el temor de Dios. ¿En qué cosas? En el temor de Dios. Siempre la sabiduría comenzará en las cosas que hacemos, en las cosas que hablamos, cómo los comportamos y cómo caminamos conforme a lo que Dios establece. Porque aún en nuestras ofrendas, no podemos llegar a agradar a Dios cuando caminamos en nuestra propia sabiduría. Aún en nuestras ofrendas. Por eso es importantísimo el temor de Dios. ¿Por qué? Porque vivir en el temor de Dios es vivir una vida con el respaldo de parte de Dios garantizado. Claro, cuando usted vive en el temor de Dios, usted vive con el respaldo de Dios en lo que usted hace como una garantía para su vida. Es por eso que hay que empezar a buscar el temor de Dios. Si usted quiere vivir con una garantía en su vida, necesita buscar el temor de Dios. Conocer, necesita buscar sabiduría, pero a través de conocer primero a Dios. Hay que empezar a consultarle a Dios si nuestra vida y nuestras decisiones están conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Escuchen lo que dice Proverbios 16, 6 y 7. Proverbios 16, 6 y 7 dice así en el nombre de Jesús: con misericordia y con verdad se corrige el pecado. ¿Con qué? Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. O sea, usted y yo no lo hacemos de forma natural, sino que lo hacemos como establece Dios. Amén. ¿Cómo usted y yo corregimos el pecado? Lo hacemos, ¿sabe cómo lo hacemos? Con misericordia y verdad, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de él. No sé si me entendió aquí. Mire, escuche bien, es importante este verso. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si hay algo que si hay algo que trae misericordia a nuestra vida, cada día es la palabra de Dios. Si hay algo que trae misericordia a nuestras vidas, cada día es lo que Dios establece, hermano, como manual de vida para nosotros. Por eso dice acá Proverbio: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Con qué usted y yo corregimos nuestras faltas? ¿Con qué usted y yo corregimos el pecado? Con lo que establece Dios en su palabra. Y dice, escúcheme bien, ahora viene la respuesta
del hombre al cual se corrige con misericordia y verdad. Y dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué el hombre no se aparta del mal? Por falta de sabiduría. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es lo que es? El temor a Jehová. Cuando el hombre no se aparta del mal, es por falta de sabiduría. Es por falta de sabiduría, es por no pensar con claridad. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Verso 7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando usted y yo caminamos bajo esta sabiduría de Dios, bajo el temor de Dios, aún las situaciones que vienen en contra, Dios las vuelve en algo en favor nuestro. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces el temor de Dios, escuchen lo que trae. Nos trae los beneficios que el sistema y el mundo no nos pueden entregar. Cuando usted y yo tenemos situaciones, tenemos problemas, tenemos desafíos cada día que enfrentar. ¿Qué necesitamos para que aquello que usted y yo enfrentamos cada día nos pueda traer una victoria, nos pueda traer un buen resultado? Es que usted y yo caminemos bajo la sabiduría de Dios. Caminemos agradando a Dios bajo el temor a Dios. Porque la sabiduría lo que hace en su vida, aumenta nuestro saber, aumenta nuestro conocimiento, nos trae resultados. La Biblia dice aquí que cuando usted y yo caminamos con temor de Dios, hasta nuestros enemigos, Dios los reconcilia con nosotros. Porque eso hace Dios. Eso hace Dios cuando Él aprueba nuestra conducta. Cuando usted y yo nacimos de nuevo en Cristo Jesús, no nacimos para seguir haciendo lo que antes hacíamos o lo que desagrada a Dios. Usted y yo nacimos nuevas, fuimos hechos nueva criatura, ¿sabe para qué? Para alcanzar sabiduría. Fuimos hechos nueva criatura para caminar en el temor a Jehová. Fuimos hechos nueva criatura para tener resultados en Cristo. Por eso le decía yo que nadie que camine en victoria, que camine en victoria, que se sienta un ganador, podrá hacerlo si no camina bajo el temor de Dios. Nadie podrá esperar buenos resultados si lo espera, escúcheme bien, bajo su sabiduría. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estamos juntamente crucificados. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se habla de sabiduría. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, así como el apóstol Pablo, todo lo que hagamos, busquemos hacerlo con temor a Dios, porque así vamos a agradar al Padre Eterno, vamos a agradar a Dios y vamos a tener un resultado en lo que hagamos. Usted y yo no podemos llegar y tomar decisiones, hermano, tomarlas como si camináramos solo en esta tierra, porque eso es falta de sabiduría, falta de temor. Y el que camina sin temor, camina sin respaldo de Dios, porque camina bajo su propia voluntad. Por eso hay gente que muchas veces en muchas cosas no puede tener un resultado. Y la gente dice, yo no sé si me hicieron mal, no sé si estoy en brujo. Por eso hay mucha gente que busca ese pastor, ¿por qué no viene a ungir mi casa como si la madera tuviera vida? Ay, ¿por qué quiere que vaya, hermano, a orar por su casa? Me dice, no, que yo quiero que haga. Porque está esa costumbre del mundo de que necesitamos hacer muchas cosas para sentirnos bien. Cuando si usted y yo caminamos bajo el temor de Dios, con sabiduría, dice que aún a nuestros enemigos Dios los hace estar en paz con nosotros. No, pastor, es que usted no conoce a mis vecinos, hacen de todo. Y ese es un problema de no caminar en el temor de Dios, porque si tú caminas en el temor de Dios,
lo primero que va a venir a tu vida va a ser el conocimiento del Santísimo. Va a ser el conocimiento de Dios y las situaciones no te van a manipular. Las situaciones no van a traer miedo a tu vida, donde vamos a tener que tener una cruz de ajo, una herradura y un montón de cosas que muchas veces uno se encuentra cuando va a algunos lugares. Es mejor conocer al Santísimo. Es mejor caminar bajo ese temor y con la sabiduría de Él. ¿Sabe por qué? Porque aún en los lugares, escúchame bien, aún a tus enemigos dice que Dios los hará estar en paz contigo. Pero el problema de hoy en día es que solo se buscan los beneficios propios. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido ese temor a Dios. Se ha perdido el temor a Dios, se ha perdido el consultarle a Dios si los planes que estamos haciendo para lo que estemos haciendo, sea en nuestra casa, familia, matrimonio, finanza, si realmente esos planes que estamos haciendo están agradando a Dios o no. Y es por eso que muchas veces nos toca enfrentar muchas situaciones, hermano, a diario en nuestra vida. Y es solamente porque caminamos fuera de la voluntad de Dios. A lo mejor la voluntad de Dios, escúchame bien, mira, cuando hablamos del temor a Jehová, es decirle a Dios, Señor, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Es decirle al Señor, Señor, yo quizás desconozco esto, pero lo presento a ti. Para que tú coloques tu bendición. Y si usted sabe que lo que usted está presentando a Dios, Dios lo establece en su palabra, usted tiene que caminar en paz. Pero si usted está presentando algo a Dios que Dios no establece en su palabra, usted se tiene que preocupar. Porque si estamos caminando, escúcheme bien, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, hermano, es difícil que aquello nos traiga paz. Es difícil que aquello traiga un resultado a su vida. Escuchen lo que dice Proverbios 9, 8 y 10. Dice, no reprendas al escarnecedor, al burlador, aquel que se ríe, aquel que la palabra le entra por aquí y le sale por acá. Dice, no lo reprendas para que no te aborrezca. Por eso que hay gente que uno, por la palabra decíamos, partíamos cierto el mensaje, con misericordia y con verdad se corrige. ¿Sí? Y Proverbio, el capítulo 9, 8 dice, no reprendas al escarnecedor. Hay gente a la cual usted la tiene que dejar ahí. Y no porque esté bien. Es para que no lo aborrezca. Porque quizá en algún momento Dios va a orar en él y usted se lo va a poder ganar para el Señor. ¿Me entiende? Pero hay muchas cosas que usted va a callar. ¿Sabe por qué va a callar? No porque quizá usted quiera, porque humanamente no podríamos hacerlo. Pero sí usted va a callar, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice, no lo reprendas para que no te aborrezcas, sino que ocupa tu tiempo corrigiendo al sabio y él te amará. Corrige al sabio, corrige a aquel que busca caminar bajo el temor de Dios. Eso dice Proverbio. El sabio no es aquel que se la sabe toda, es aquel que se humilla y dice, no, yo sé que el principio de la sabiduría es ser respetuoso a Dios. Sé que el principio de la sabiduría no es lo que tengo, lo que sé, lo que conozco, sino que es el poder reconocer a Dios en toda área de mi vida. Por eso no reprendas al escarnecedor. Déjalo que haga, para que no te aborrezca. Pero corrige al sabio. Dice, y te amará. ¿Hay algún sabio? Gracias. Verso siguiente, 9. Dice, da al sabio y será más sabio. O sea que mientras usted está recibiendo la enseñanza, escúcheme bien, usted lo que está haciendo cada día es conocer más al Santísimo, es conocer más a Dios. Dice, y será más sabio. Y el principio de la sabiduría, ¿qué es lo que es? El temor a Jehová. O sea, mientras más usted recibe de sabiduría, más temeroso es. Más temeroso es, porque usted sabe que el temeroso, ¿qué es lo que hace? Cuando es corregido, a usted no lo va a odiar, sino que lo va a amar. Dice, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber.
Enseña al justo y le va a costar más caminar fuera de la voluntad de Dios. Enseña al justo y será más difícil que pueda caminar así, sino que caminará bajo el temor de Dios. Caminará con sabiduría. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. La pregunta es, ¿hay algún sabio acá? Entonces da al sabio y será más sabio. Claro, si usted es temeroso, será más sabio. Entonces enseña al justo y aumentará su saber. ¿Sabe por qué aumentará su saber? Porque el principio de esa sabiduría es caminar agradando a Dios. Es caminar agradando a Dios, es el temor a Jehová. Por eso usted va a ser más sabio, porque usted ya no camina bajo su voluntad. Usted camina conforme a lo que Dios le da cada día, conforme al temor que usted tiene también hacia Él. Verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nadie puede decir que tiene sabiduría, escúcheme bien, si no tiene temor. ¿O no? Imagínese usted a alguien hablándole sabiduría sin temor en su vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Discernir. Nadie que le quiera hablar sabiduría puede hacerlo si primero no tiene temor a Dios. Porque el principio de esa sabiduría no viene por lo que se conoce. Viene por lo que yo conozco de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O sea, donde no hay temor, no hay sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, que alguien que hace algo, escúchame bien, fuera de la voluntad de Dios, lo que hace, lo hace sin inteligencia. Por eso la Biblia nos llama a nosotros a apacentar, dice, con qué conciencia e inteligencia. Pero para apacentar conciencia e inteligencia necesitamos ser temerosos primero a la ley de Dios, a lo que Dios establece conforme a su voluntad. Porque ¿cómo usted va a poder entregar algo que no tiene? ¿O no? ¿Cómo usted va a poder hacer algo, hermano, que no está en usted? Por eso el temor de Jehová, ¿qué es lo que es? El principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, usted y yo cuando buscamos conocer a Dios, alinearnos a la voluntad de Dios, lo que estamos haciendo, escúcheme bien, es buscar inteligencia, es ser inteligente, es tener conocimiento del Santísimo. Entonces el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el que quiera construir con inteligencia, sea lo que sea, en el área que sea, matrimonio, familia, casa, finanzas, el que quiera construir con inteligencia todas estas cosas necesitará el conocimiento del Santísimo. Usted no puede empezar a construir algo sin el conocimiento de Él. ¿Sabe por qué? Porque empezaría a construir algo con sabiduría humana, animal y diabólica. Porque hay dos tipos de sabiduría. Por eso la gente dice, yo sé lo que hago, hagámoslo así nomás. Y cuando usted lo hace así nomás, a lo mejor lo puede hacer bien, pero está construyendo con sabiduría humana. Dice Santiago, ya vamos a llegar a esa cita, dice el apóstol Santiago, estamos construyendo con sabiduría humana, animal y algo diabólico, que a la larga nos va a pasar la cuenta. Necesitará caminar con el temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese es el principio de la sabiduría que viene de Dios. Porque el que quiera que cosas extraordinarias ocurran en su vida, tendrá que caminar bajo estos principios. Tendrá que caminar bajo el temor de Dios para poder agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Tiene que caminar bajo estos principios.
Tiene que caminar bajo el principio establecido por Dios. Sabiduría, inteligencia. ¿Para qué cosa? Para caminar con temor a Dios y así poder conocer al Santísimo, conocer a nuestro Dios. Los ministerios, los matrimonios, las familias, los hijos, las finanzas no se construyen en un hogar cristiano fuera de la voluntad de Dios. Por eso es importante aprender lo que es el temor de Dios, porque así aprenderemos. Porque así aprenderemos lo que es temor de Dios. Es importante aprender lo que es el temor de Dios, porque si lo aprendemos, vamos a vivir de forma diferente nuestra vida y vamos a disfrutar también todo aquello que Dios nos dé. Pero cuando vivimos o buscamos nosotros alcanzar algo fuera de la voluntad de Dios, hermano, siempre aquello va a ser una piedra en el zapato para usted. Cuando buscamos llevar nuestra vida fuera de la voluntad de Dios, vamos a vivir dando cabezazos contra el muro. Por eso nuestro mayor anhelo debe ser aprender el temor de Dios. Si usted y yo queremos caminar en victoria y buenos resultados delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede haber trazado un destino para usted. Pero si usted desobedece, si usted no camina bajo estos principios, si usted empieza a caminar fuera del temor de Dios, si empieza a caminar sin consultar a Dios, podemos llegar, hermano, a alcanzar un destino que Dios nunca preparó para nosotros. Por eso que el principio de la sabiduría, ¿qué es lo que es? El temor de Jehová. Claro, el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, cuando usted más conoce a Dios, más inteligente es. Mira al de al lado y dígale, ¿te conviene entonces conocer a Dios? Claro, porque más inteligente será. Y el inteligente, ¿qué es lo que hace? Cuando ve venir el peligro, las cosas que están fuera de la voluntad de Dios, se esconde, se aparta. Pero cuando no está esta sabiduría y la inteligencia del Santísimo en nosotros, hermano, nos da lo mismo caminar. Todo nos sirve. Nos da lo mismo caminar en la voluntad de Dios, ¿no? Total, ¿qué es? Y a la larga, ¿sabe lo que sucede? Recogemos el fruto de nuestra desobediencia. Por eso todo el que quiera construir con inteligencia, lo que sea un matrimonio, sea una familia, sea una casa, sean finanzas, va a necesitar el conocimiento del Santísimo. Va a necesitar cuántas familias, matrimonio hoy día. Hoy día sufren, ¿sabe por qué? Porque antes de buscar lo que querían, no lo buscaron en el Señor. Y hoy día no es que sea malo, sino que tienen una tarea más costosa para poder alcanzar todo lo que querían alcanzar conforme a lo que ellos también esperaban de Dios. Por eso Dios nos enseña cada día para que usted y yo no cometamos los mismos errores. Y nos enseña a caminar bajo su temor. Porque el temor de Dios, ¿sabe lo que trae? Trae inteligencia. Por eso que al sabio se le da más. Al temeroso se le añade más. ¿Sabe por qué se le añade? Porque se está buscando alcanzar algo mayor. Está buscando alcanzar cosas extraordinarias de parte de Dios. Necesitará caminar con el temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Ahora le decía, hay dos tipos de sabiduría. Una que viene del temor a Jehová, la que viene de agradar a Dios, y la otra sabiduría terrenal, animal y diabólica, que la Biblia llama la mala sabiduría. Dos tipos de sabiduría. Usted camina conforme a su sabiduría, la natural o la que lo lleva a usted a ser un hombre respetuoso y temeroso de Dios. Esta es la sabiduría que la gente usa. La mala sabiduría es la sabiduría que la gente usa para engañar. Es la sabiduría que la gente usa para cubrir sus engaños, porque a través de esta sabiduría son hábiles para justificarse,
para vender, para cuentear, mentir, engañar. Claro, y la usa y agarra todo lo que puede para poder venderle algo a otra persona. Esa es la sabiduría animal. Esa que trae, que es codiciosa, que es pendenciosa. Porque es una sabiduría, decíamos, terrenal, animal y diabólica. Y pillé, mire, otro significado de la palabra sabiduría. ¿Se acuerda que le decía sabiduría es pensar con claridad, es ver con claridad? Mire, pillé otro significado de la palabra sabiduría, que significa ser hábil en mente. Ser hábil en mente, en palabras y en acciones. Escuche, ser hábil en mente, en palabras y en acciones. ¿Qué hace una persona cuando le quiere vender algo a usted? ¿Qué hace una persona de esos cuenteros cuando le quieren vender algo a usted? ¿Usted cree que son lentos en mente? Usted no alcanza a pensar y ya ellos han pensado 3 veces y también 3 veces por usted. Claro, porque son hábiles en mente. Escuche bien, tienen mucha palabra y muchas acciones. Y a la primera que agarran, toman algo y lo quieren envolverlo a usted. Porque todo lo que tomen lo van a usar para su conveniencia. Esa es la sabiduría natural, animal y diabólica. Que pueden tomar algo de lo santo y revertirlo en favor de ellos. Mire, saltándose el temor a Jehová. Por eso es importante aprender de esto. ¿Sabe por qué? Porque esto nos lleva a discernir. La sabiduría humana también lo lleva a ser hábil a usted de mente. Porque cuando dice que el mundo es más sagaz, la Biblia lo está llevando a usted a despertar, a activar, a accionar y no reaccionar. Nosotros cuando nos aparece estos personajes reaccionamos, pero reaccionamos cuando ya nos tienen el asunto puesto, el bolsillo seco. Pero claro, y espiritualmente puede suceder lo mismo. Por eso es importante aprender de la sabiduría de Dios, escúcheme bien, y de la que es natural, animal y diabólica. Porque a través de ella, escúcheme bien, a través de ella nos pueden envolver. Por eso la importancia de discernir. Discernir es usted poder analizar y fijarse y probar que las cosas que vienen vengan de parte de Dios. ¿Cómo usted sabe que las cosas vienen de Dios cuando usted ve que quien las trae es una persona temerosa de Él? Cuando usted se encuentra con esta sabiduría, usted nunca les gana, ¿sabe? Porque son muy hábiles en sus pensamientos, en sus palabras y en sus acciones. Esta sabiduría natural, animal y diabólica viene de la falta de temor a Dios. Viene de la falta de temor a Dios y viene del no conocer realmente a Dios y de la vida natural y torcida que muchas veces estas personas llevan. Por eso aquellos usan esa sabiduría. Por eso son tan hábiles para mentir, tan hábiles para engañar, son hábiles para obtener las cosas fáciles, sin importar lo que tengan que llegar a hacer esas personas para conseguirlo. Agarran, mire, sabe que el que a usted le va a vender algo, se lo va a vender aunque tenga que usar, tomar, emplear lo que tenga que emplear, pero lo va a hacer para poder meterle a usted lo que le quiere vender. ¿Le ha pasado? ¿Usted le ha tocado alguna vez a alguien así que lo pare en la calle y le diga, no, mira, oye, no, tengo eso, y usted no le alcanza a decir ni sí ni no? Claro, y ya le dieron vuelta a los bolsillos, le colocaron lo que le querían vender y lo convencieron a usted de algo que no era. Usted llegó a la casa, le quiso darle cuerda al reloj, el asunto no funcionaba, era de mentira, se lo vendieron por el mejor reloj, ¿o no? Así sucede espiritualmente también con la otra sabiduría. Se lo venden por bueno,
Como no conocemos el temor a Jehová, no sabemos, no conocemos al Santísimo. Como no conocemos aquello, le compramos, pues. Si total me dijo que era bueno, si me dijo que era de marca, ¡ay, pero si yo vi que lo hizo funcionar! Porque así es la sabiduría diabólica. Toma lo bueno para disfrazar lo malo. Y lo malo, escúchame bien, para llevarlo a cumplirlo, a alcanzarlo, usa lo bueno. Por eso es importante discernir. Discernir, escúchame bien, ¿quién ora por ti? ¿Quién coloca manos sobre tu vida? Importante discernir. ¿Quién conoce al Santísimo y quién no? Porque hay muchas cosas que se parecen. ¿Quién conoce los billetes falsos? Son iguales a los verdaderos, ¿no? Ahora hasta corrugados lo hacen. Usted lo... si tenía perito aquí. Y los que quieren meter algo malo por algo bueno, de la noche anterior, tan meta a pincharlo por el lado al revés. Se lo digo, tuve negocio. No, pastora, así lo hacían. Veía yo como algunos pillos almorzando y escondidos. Están pinchando billetes. Y si usted no conocía bien el bueno, hasta luego, 20,000 pasaron para su bolsillo que no servían para nada. Porque son hábiles con mucha palabra y harto accionar, son inquietos. Porque necesitan vender. Yo los veía en la mesa, llegaban, no podían estar quietos, se paraban, iban para... Yo tenía que estar, hermanos, les cuento como testimonio, tenía que estarlos mirando y le encargaba a todos los que trabajaban conmigo, cuidado con eso, pongan, si se pueden me avisan. Literalmente yo aguantaba que entraran, comieran y se fueran. Así, no los dejaba ni siquiera ir al baño solo, porque era muy rápido. No, si yo conozco a don Pablito, y a don Pablito lo dejaban metido con... Oiga, pues si me dijo que lo conocía, que era amigo suyo, mire lo que me vendió. Por eso cuando alguien diga, el pastor dijo, venga usted a consultarle al pastor. Venga usted a consultarle a don Pablito. Y yo le voy a decir si lo dije o no lo dije. Amén. Porque usted y yo necesitamos discernir el espíritu, dice la Biblia. Los espíritus. Amén. Sabiduría, diga conmigo sabiduría. Una que viene por el temor a Jehová y la otra viene de forma humana, animal y diabólica. Por eso son hábiles para mentir, son hábiles para engañar, son hábiles para obtener las cosas fáciles sin importar lo que tengan que llegar a ser para alcanzar lo que quieren. Porque no hay temor de Dios, escúcheme bien, no hay temor de Dios, sino que lo que hay en aquellas personas es una sabiduría natural, humana y diabólica. Santiago 3, 12 al 18. Dice así, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna? Imagínese usted debajo de una higuera buscando aceituna en ella. Eso es desconocimiento del Santísimo, ¿cierto? Hay que ser muy leso, ¿no? Imagínese usted buscando plátano debajo de una piña, debajo de un durazno. ¿Qué está haciendo buscando plátano? Yo creo que por misericordia usted no debería usar, que son lesos. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. O sea, nadie que puede, hermano, nadie, escúchame bien, nadie puede decir, hablar sabiduría si no tiene temor a Jehová. Si no está ese principio en su vida. ¿Sí?
eso no significa que seamos perfectos. Quiero que me entienda, estamos hablando de temor a Dios, de ser respetuoso a Él, de respetar el diseño de Dios, el orden de Dios, lo que la Biblia establece para nuestras vidas. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. ¿Por qué? Pregunta primero, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Después dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? En sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Escúchame bien, no os jactéis ni mintáis contra la palabra de Dios, contra lo que usted escucha, contra lo que Dios le habla. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Escuche bien, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por eso, mientras más conoce al Santísimo, más inteligente es usted. Mientras más conoce al Santísimo, más inteligente es usted. Mientras más busca el temor de Dios, más sabiduría a usted se le añade. Verso siguiente. Dice, porque donde hay celo y contención, esas son obras de la carne. Dice, allí hay perturbación. Dice, y toda obra perversa. O sea, no hay algo de Dios. Ahí no hay sabiduría de Dios, ¿se da cuenta? Que es muy diferente. Verso siguiente. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Porque viene a través de qué cosa? Del temor a Jehová. Porque viene a través de qué cosa? Del conocimiento del Santísimo. Dice, es pura, después pacífica. Por eso, ¿se acuerdan lo que leíamos antes en Proverbios? Decíamos, no reprendas al insensato, no reprenda al mañoso, no reprenda al irrespetuoso. O irrespetuosa, como quiera usted llamarle. ¿Por qué? Porque la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura. Segundo, es pacífica. Es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Sí? Dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire qué tremendo eso que dice Santiago. Entonces el temor de Dios siempre nos dará una buena sabiduría. Diga conmigo, mi Dios siempre me dará una buena sabiduría. Porque eso hace el temor, el respeto, la reverencia suya a lo de Dios. Siempre a usted le dará una buena sabiduría. Le dará el conocimiento de Él. Y cuando usted y yo buscamos y recibimos el conocimiento de Él, somos personas inteligentes. Oiga, personas inteligentes. ¿Sabe por qué? Porque usted puede discernir lo que el hombre natural no discierne. El temor de Dios nos dará la habilidad mental para caminar conforme a la voluntad de Dios y no bajo la voluntad humana. Nos dará la capacidad para caminar bajo la voluntad de Dios y no la voluntad humana, bajo lo que Dios establece y no los pensamientos del hombre. Por eso dice, no reprendas, dice Proverbios 9, 8 y 9, dice, no reprendes, y aquí casi terminando. No reprendas al escarnecedor. El escarnecedor es ese que se ríe de usted, que se burla de, sí, pastor habla puras cuestiones, ¿no? No lo reprenda, dice la Biblia. Hay que amarlo. Claro. Pero hay que discernirlo. Hay que discernirlo. Y yo le digo aquí en la iglesia, aquí hay un orden. Amén. Aquí hay un orden.
Y ese orden lo establece, no lo establezco yo, lo establece la palabra primeramente. ¿Sí? Por eso usted tiene que aprender de la sabiduría. Amén, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay un reino espiritual de parte de Dios y hay un reino de las tinieblas. Y no es que la gente sea mala, pero cuando estamos fuera de esa voluntad de Dios, fuera de la sabiduría de Dios, sin el temor de Dios, lo que hay en nosotros cargamos algo que no es de Dios. Lo que carga la gente es algo que no es de Dios. Amén. Por eso yo acá, ojo, yo acá siempre le voy a decir a usted quién es el que está autorizado para esto otro. Pero nadie, habiendo un padre en la casa, puede tomar el lugar del padre. ¿Me entiende? Porque eso es diabólico. ¿Sí? Y usted como hijo con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento del Santísimo, usted no puede pasar su cabeza para que alguien le coloque mano a usted. Usted tiene su pastor. Si alguien va a orar por usted, pare un poquitito, déjeme. Yo tengo mi pastor, voy a pedirle a mi pastor que ore. Amén. Eso es lo que se hace, eso es un orden espiritual. Porque las transferencias no son naturales, son espirituales. Amén. Y el que tiene sabiduría, lo primero que tiene es temor. El que tiene sabiduría, lo primero que tiene es temor. Y el temor es respeto a Dios, respeto a lo que establece su palabra para nuestra vida. Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso da al sabio y será más sabio. ¿Sí? O sea, lo que usted hoy día está recibiendo es ¿para qué cosa? Para ser más sabio, para ser más temeroso de Dios y saber y conocer usted al Santísimo, lo que Dios establece. ¿Para qué cosa? Para usted llegar a ser ese vencedor. Amén, para usted ser un victorioso. ¿Sí? Para usted poder alcanzar lo que Dios dice que usted tiene que alcanzar. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Me quedé en el 9, parece. Verso 9 dice, porque da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Porque nadie podrá vivir en el temor de Dios, le decía yo, con la bendición de Dios y el poder de Dios en su vida si no está siendo temeroso de Dios. Nadie lo podrá, lograr con inteligencia humana, nadie podrá lograr el poder de Dios si primeramente no vive bajo el temor de Él. Si primeramente no se vive bajo el temor de Él. Porque todo el que quiera alcanzar la sabiduría de parte de Dios debe empezar por obedecer a Dios, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Todo el que vive con sabiduría, el que quiera alcanzar la sabiduría de Dios tiene que vivir bajo el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es lo que es? El temor a Jehová. ¿Cierto que sí? El temor a Jehová, porque conocer a Dios es primeramente tener discernimiento de las cosas que agradan a Dios. Proverbios 9, 10 al 18, aquí termino, mire. Con esto termino. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Verso 11. Dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Qué es lo que trae la sabiduría? Va a traer, escúcheme bien, no es tan rápido, Cristian, verso 11. Porque por mí está hablando la sabiduría. Dice, por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Gracias a la sabiduría viviremos mucho tiempo. Verso 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, si somos sabios, saldremos ganando. Pero si no lo somos, sufriremos consecuencias. Verso 13, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. La necedad y la ignorancia es escandalosa, tonta y sinvergüenza. Así es la falta de sabiduría. Es insensata, es escandalosa y sinvergüenza. Verso 14, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. ¿Qué dice esto? Escuche, cuando está
Cuando está en la persona esa falta de sabiduría, la falta de temor es muy notoria. ¿Sabe por qué? Porque al no conocer al Santísimo, esa falta de sabiduría y de temor se deja ver. ¿Cómo se deja ver? Haciendo lo que no establece, o sea, haciendo lo contrario a lo que establece Dios. Se deja ver. Por eso usted discierne lo que es y lo que no es. Por eso usted discierne lo que viene de Dios y lo que no. Porque la falta de sabiduría es insensata. Siempre se va a mostrar, siempre se va a dejar ver. 15. Para llamar, escuche bien, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que produce o para quién viene? ¿O qué es lo que produce o a quién busca la falta de sabiduría? Verso 15. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Escuche. Para llamar a los distraídos que pasan por el camino, para llamar a los que caminan por el buen camino, para llamar a los que no han conocido o están conociendo recién al Santísimo. Eso hace la sabiduría. Busca, escúcheme bien, busca a las personas nuevas espiritualmente. Porque la falta de conocer bien al Santísimo, ¿qué es lo que hace? El conocimiento del Santísimo, ¿qué produce? Y el no conocerlo, al revés. Por eso dice, para llamar a los que pasan por el camino, no cualquiera, escuche bien, dice, que van por sus caminos derechos, por el buen camino. Que van por sus caminos derechos, por el buen camino. 16, dice a cualquier simple, cuando habla de cualquier simple, habla de los inexpertos. A los que no conocen el propósito ni la voluntad de Dios o lo que Dios tiene para con ellos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dijo, escuche bien, la falta de sabiduría y de temor a Dios siempre está buscando engañar a jóvenes y a los más inexpertos y faltos de entendimiento. Por eso que aquí el que usa esta otra sabiduría natural, animal y diabólica, no va a cualquiera. No va a cualquiera. ¿Usted cree que el que vende ese reloj mula, usted cree que se lo vende porque mira las caras? O sea, ¿por qué? ¿Porque va al azar a usted? No, ese lo mira, usted lo observa primero unos minutos. ¿Sabe cómo usted se mueve? ¿Sabe cómo usted saca la plata? La saca todo temeroso, escondida en un pañuelo aquí entre medio. Lo conoce y sabe que a esa persona, porque es más inocente, la puede engañar. Eso hace... aquí el que es hábil de mente, con mucho bla bla. ¿Y cuál era el otro? Se me fue. Pero no así. Ese no va aquí el que ve uno medio raro, así, dos raros, no. No lo va a ir a cuentear al otro. Porque sabe que el otro se lo puede ganar. Se lo puede ganar. Pero sí, en lo espiritual es algo similar. Dice a cualquier simple, al inexperto. ¿Sabe por qué le leo yo? Yo lo que busco, lo que le estoy leyendo son otras versiones. No son palabras mías, son otras versiones de la Biblia. La falta de sabiduría y de temor de Dios siempre está buscando engañar a los jóvenes y a los más inexpertos y faltos de entendimiento. Verso 17. Las aguas hurtadas son dulces. Las aguas hurtadas son... Ay, mire, ¿sabe cómo goza el hábil de mente cuando hace algo, no? No sé nada, mira lo que me robé. No sé nada, me cuentía tanto. Espiritualmente, así piensa también aquel que tiene la otra sabiduría. Disfruta de lo que va en contra de la voluntad de Dios. Se goza de lo que Dios aborrece. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso.
¿Le da que pensar eso, no? Las aguas hurtadas, ¿cómo son? Dulces. Y el pan comido en oculto, ¿cómo el pan comido en oculto va a ser sabroso? Disfrutan de lo que no tienen que hacer y lo hacen ocultamente. El que no tiene sabiduría siempre va a pensar que el agua robada es más sabrosa, que el pan comido a escondidas sabe mejor, y eso es porque no tiene temor. Porque la falta de sabiduría nos lleva a pensar que Dios no está en todo tiempo, en todo lugar y a la misma vez. La falta de temor nos lleva solo a pensar que Dios está en la iglesia y no en todo lo que hacemos contrario a la voluntad de Dios. Estamos hablando de sabiduría. 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Cuando alguien se deja engañar por esta sabiduría, se hace parte de lo que acarrean ellos. Por eso es importante que usted aprenda primero lo que es el temor a Jehová, el respeto a Dios, porque eso usted lo va a llevar a conocer a Dios, a conocer al Santísimo. Escúcheme bien, y usted no será una persona inexperta, sino que usted será un conocedor de la voluntad de Dios, por lo cual usted se podrá parar y decir, no, esto está bien y esto no agrada a Dios. Porque si no, la otra sabiduría, que también la usan los hábiles de mente, pero escúcheme bien, que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, lo puede llegar a confundir a usted y llevarlo a ese lugar como convidado al Seol, como invitado. Usted no sabía, a mí me invitaron. Pero estos no saben que esa casa es un cementerio, que las personas sin temor de Dios albergan muerte, y que no se dan cuenta que al participar de sus invitaciones llegarán al fondo del Seol. Por eso la importancia de preguntarse cuál sabiduría es la que usted en este momento, en este tiempo, a usted lo está seduciendo. ¿Cuál sabiduría usted y yo queremos en este tiempo para nuestra vida? ¿Queremos la sabiduría natural, animal o diabólica, o queremos la sabiduría que comienza con el temor a Jehová? Póngase en pie, por favor. ¿Cuál de las dos es la que usted y yo estamos buscando? Porque una lo va a llevar a usted, ¿sabe dónde? A ser ese ganador que Dios requiere de usted, a ser ese victorioso que Dios hizo de usted. Pero la otra lo va a llevar, ¿sabe qué? A recibir algo que después se va a dar cuenta que no funciona. Que después se va a dar cuenta, hermano, que se va a desvanecer. Por eso es importante que usted aprenda, primeramente, que el principio de la sabiduría es ser primeramente temeroso de Dios, respetuoso a Dios. Amén, respetuoso a su palabra, respetuoso al diseño de Dios. Porque entonces usted y yo vamos a estar hablando de sabiduría. Porque ese es el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. Amén. Vamos a orar al Señor. Otro día continuamos con sabiduría. Hay mucho que aprender. Cada día la palabra es una fuente inagotable y nos va a enseñar conforme a nuestra necesidad. Amén. Dios, ¿cuántos saben que Dios conoce nuestra necesidad? Por eso Dios dice, dale al sabio y será más sabio.